Bien, entonces comenzamos la clase de hoy hablando sobre los números complejos. Bien, los números complejos se notan con esta letra C y son descritos de la forma A más BI. Bien, aquí está la descripción del conjunto de los números complejos, donde A y B son números reales y es la unidad imaginaria y se introduce el concepto del número imaginario, el número imaginario I como la solución de esta ecuación cuadrática que en el campo de los números reales no tiene solución, porque ningún número real elevado al cuadrado da negativo. Bien, entonces estamos hablando acerca de las operaciones entre los números complejos. Vimos la suma y la multiplicación. Bien, que se hacen de forma natural, como si estuviéramos haciendo una operación con algebraica normal. Bien, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la multiplicación tiene esta parte real. Bien, se usó el hecho de que y al cuadrado es menos 1. Entonces aquí teníamos este término y1 por y2 por y al cuadrado, pero y al cuadrado es menos 1 y por lo tanto ese término queda negativo y no va a tener el término y ya. Entonces aparece aquí, miren, menos y1 por y2, que se asoció con este x1 por x2, que es también número real. Y aquí se hizo factor común y, bien, por eso quedó x1 y2 más x2 y1, todo eso multiplicado por y. Entonces ya está la parte imaginaria. Entonces no sé, ¿alguien estaba comentando sobre eso? ¿Tienen alguna pregunta sobre esa parte? Entonces podemos hacer un ejemplo, ¿bien? Entonces pensemos en el caso en el que tengamos el número complejo z1 igual a 3 menos i, ¿bien? Y z2 igual a 1 más 2i. Entonces uno no va a aplicar esta fórmula. Si aplicamos esta fórmula, si decimos quién es x1, x2, por ejemplo, aquí x1 es 3 y y1 es menos 1, x2 es 1 y y2 es 2. Entonces podríamos aplicar esta fórmula sintetizada ya, pero, pero eso es poco eficiente porque uno no va a acordar de esta fórmula todo el tiempo, ¿no? No es necesario guardar esto en la memoria, ¿no? Simplemente podemos, así como llegamos a esa fórmula, cuando tengamos dos números complejos que se están multiplicando, simplemente hacemos la operación aplicando las reglas de álgebra normal, la propiedad distributiva, teniendo en cuenta que y al cuadrado es igual a menos 1 y ya. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces hagamos la operación 3 menos i por 1 más 2i. Entonces hoy va a ser una clase de fundamentación. Los que ya sepan el concepto, puedes tener paciencia, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, aquí hago propiedad distributiva. 3 por 1, 3. 3 por 2i me da 6i, bien. Menos i por 1 me da menos i. Y menos i por 2i, menos por más da menos. Entonces me haría menos 2i cuadrado. Bien. Entonces, esto es lo que me queda después de aplicar propiedad distributiva. Y ahorita recordemos que i al cuadrado es menos 1. Entonces aquí lo sustituyo, este y al cuadrado que aparece aquí, por menos 1. Y me queda entonces este 3. Ahorita note que aquí tengo 6i menos i. Bien, 6i menos i es 5i. Menos 2 por menos 1. Pues por ley de signo me queda 2 positivo, ¿no? Menos por menos da más. Queda 2 positivo, que se suma con este 3. Entonces me da 3 más 2, 5. Entonces este es el nuevo número complejo, que resulta de la multiplicación de estos dos. Bien, entonces ya quedó evidente cuál es su parte real, que es 5, y su parte imaginaria, también 5. ¿Listo? Entonces operamos normal. Propiedad distributiva.
De la misma forma que uno siempre ha multiplicado dos binomios. Bien, entonces antes de hablar sobre la división entre números complejos, es interesante introducir el concepto del conjugado. El conjugado de un número complejo. Entonces, consideremos Z en un número complejo que tiene esta representación cartesiana. Note que al inicio yo dije que los números complejos son de la forma Z igual a más BI. Y aquí estoy colocando X más IY. No importa que yo coloque A más BI o X más IY, es lo mismo, me refiero a lo mismo. Bien. Es decir, aquí yo coloqué fue una letra A y un B. Y luego estoy diciendo que Z es de la forma X más Y. No importan las letras. Bien. Lo que importa es la estructura. Lo que importa es que hay una parte real, una parte imaginaria. Entonces aquí tenemos este número complejo que se representa así. Esta se denomina representación cartesiana. Bien, cuando queda claro cuál es la parte real y la imaginaria, se llama cartesiana, la representación. Entonces el conjugado de Z es otro número complejo y se va a denotar como Z barra. Bien, o en el libro guía también lo denotan como Z estrella. Es decir, la notación más común que se usa en la literatura es así, conjugado es así. O sea, el conjugado de Z es Z con una barrita aquí. Pero si ustedes ven el libro guía, él lo denota como Z con una estrella, con un asterisco aquí. Entonces ya ustedes saben que habla del conjugado. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el conjugado? Si Z es de la forma X más Y, el conjugado va a ser simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria. Es decir, si está positivo se coloca negativo en el conjugado. Ya vamos a hacer ejemplos. Entonces, miren. Si Z es de la forma X más Y, entonces el conjugado va a ser X menos Y. Bien, cambia el signo de la parte imaginaria nomás. La parte real no se toca. Bien, esa es la definición. Ya vamos a ver por qué es interesante esta definición y cómo este concepto de conjugado nos va a ayudar a hacer divisiones entre números complejos. Entonces, por ejemplo, veamos dos casos aquí. ¿Dónde está un ejemplito por aquí? Entonces piensen en este ejemplo. Si tengo el número complejo 3 menos i, entonces ¿cuál es su conjugado? Su conjugado va a ser 3 más i. Entonces noten que estoy cambiando el signo de la parte imaginaria. Bien, como aquí está negativo, en el conjugado lo coloco positivo. Miren en este otro caso, tengo el número complejo menos 3 menos 2i. Entonces, ¿cuál va a ser su conjugado? Va a ser menos 3 más 2i. Es decir, nuevamente se cambió solamente el signo de la parte imaginaria. Miren que la parte real sigue siendo negativa. Esa parte real no se toca. Bien. Entonces esa es la idea. Ahora, ¿por qué es que se introduce el concepto de número complejo? Perdón, de número conjugado. Del conjugado de un número complejo. Pues porque resulta que cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, es decir, cuando hago esta operación aquí, si yo multiplico z, ¿cierto? Por z conjugado, esta multiplicación me va a dar un número real. Ya vimos que cuando multiplicamos números complejos, en los casos anteriores, nos daba de nuevo otro número complejo en el que existía parte imaginaria, pues. Pero si yo multiplico un número complejo por su conjugado, esto me va a dar un número real. Es decir, que no existe la parte imaginaria. Bien. Y de hecho nos va a dar un número real positivo.
es decir, mayor o igual que 0. Entonces, es una ventaja a la hora de hacer divisiones, como vamos a ver. Bien. Ahora, permítanme hacer aquí un break para aclarar algo. Yo dije que el campo de los números complejos, que lo denotamos con esta letra C, es una extensión o contiene al campo de los números reales. Bien, contiene, es el símbolo de contenencia, al conjunto de los números reales que ustedes ya conocen, que se denota así, ¿no? R. Son los números reales. Bien, ¿de qué forma? Pensemos en un número real cualquiera, el 1, por ejemplo. El 1 es un número real, pero yo lo puedo escribir también como 1 más 0i, ¿cierto? 0 por i. ¿Por qué? Porque 0 por i, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces 0 por i es 0. Entonces estoy logrando escribir este número real con la estructura de número complejo, en la que queda claro cuál es su parte real, que es 1, y su parte imaginaria, que es 0. Bien. Entonces en ese sentido, todo número real se puede ver como un número complejo. ¿Correcto? Entonces cuando yo digo que z por z conjugado es un número real, estoy diciendo que me va a dar un número complejo, pues. Esto es un número complejo también, en la que su parte imaginaria es 0. Bien. Y su parte real es positiva. ¿Está claro esa observación? Ahora, podríamos verificar que efectivamente la multiplicación de z por z conjugado es un número real. Veámoslo. Hagamos esa multiplicación, como para practicar también. Entonces, por favor, si tienen preguntas, las hacen, ¿bien? Solo definí un nuevo concepto, el conjugado. Entonces, miren, aquí está este set, esta es la representación cartesiana del número z, ¿cierto? Este z se escribe en la forma x más y, y lo voy a multiplicar por su conjugado. Su conjugado es x menos y. Bien. Entonces, ¿cómo hago esta operación? Normal. Propiedad distributiva de nuevo. Podemos aplicarlo aquí. Si hago propiedad distributiva, entonces sería x por x me da, ¿cuánto? X al cuadrado, ¿no? Ahorita, x por menos y me da menos x por y. Queremos probar que efectivamente esta multiplicación nos va a dar un número real. Es decir, un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces ya hice propiedad distributiva con el primer término, ahorita vamos con el segundo, con el y. Entonces y por x lo puedo reescribir como más x por y, ¿cierto? Queda positivo porque y está positivo y el x. Estoy haciendo esta operación aquí. Y el x también. Y ahorita y por menos y, más por menos menos, entonces aquí queda menos. Y por y cuadrado. Aquí me queda un y cuadrado. Y por y al cuadrado. Entonces aquí me queda un y al cuadrado. Bien, entonces eso es lo que me da la multiplicación. Ahorita simplifiquemos términos. ¿Qué se puede simplificar ahí? Cancela los x y y. Entonces estos se cancelan, uno está positivo, otro negativo. Y aquí recordemos Menos que, 1. gracias, menos 1 y al cuadrado es menos 1. Entonces queda Con este positivo. menos que está aquí, Quedaría menos 1. positivo. Entonces esto me va a quedar, después de hacer la operación que usted menciona, X va a quedar como x cuadrado más y al cuadrado. más y Y al cuadrado. cuadrado. Y al cuadrado. Entonces miren, x es un número real y y también, son números reales los dos. Y los estoy elevando al cuadrado, entonces x cuadrado es positivo, y cuadrado es positivo, la suma de números positivos es positivo. Entonces miren que esto es un número real. Entonces z por z conjugado es un número real. No aparece la i. Los términos que tenían i, que son estos dos, se cancelaron. Bien.
Y esto es lo que va a representar una ventaja a la hora de definir la división. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto al número conjugado. Por eso, pues, resulta importante hacer esa definición. Entonces, aquí están las notas. Lo que ya probamos, ¿no? Aquí no lo prueban las notas, pero ahí ya está en la pizarra. Z por Z conjugado es x cuadrado más y cuadrado, que es mayor que 0. Bien. Aquí, de hecho, sugiero dos ejercicios bien sencillos. Verifique que z más z conjugado es igual a 2x. Y z menos z conjugado es igual a 2y. Un ejercicio sugerido ahí sencillo. Bien. Entonces, ya teniendo claro este concepto de conjugado, podemos ahorita sí proceder a definir la división entre dos números complejos. Bien. Sin embargo, aquí antes yo lo que hice fue escribir algunas propiedades sobre el conjugado. Cuatro propiedades. Si yo tengo Z1 y Z2 números complejos, si yo los sumo primero y luego tomo el conjugado de todo, aquí arriba hay una línea que casi no se ve. Si yo sumo primero y luego tomo el conjugado, es lo mismo que sumar los números conjugados ya. Bien. Lo mismo si yo resto dos números y luego saco el conjugado a la resta. Eso es igual a restarlos conjugados, cada uno. Si yo multiplico dos números y luego tomo el conjugado, es lo mismo que multiplicarlos conjugados cada uno. Bien, lo mismo para la división. Entonces son propiedades sencillas del conjugado, que se pueden probar fácil. Bien, pero no estamos especialmente interesados en probar todo en el curso, ¿no? Si alguien en la próxima clase, en unos 30 minutos que tenemos de asesoría, dice que quiere ver cómo se prueba esto, que intentó probarlo, pues ahí hacemos cuentas. Bien, entonces esas son las propiedades del conjugado, pero lo que me interesa es cómo definir la división. Entonces pensemos aquí, división entre números complejos. Consideremos Z1 y Z2, dos números complejos, y supongamos que Z2 es distinto de 0. Bien, ¿qué quiere decir que Z2 sea distinto de 0? Pues que o su parte real Determina. o su parte real, alguna de las dos es distinto de 0. Exacto. Entonces yo quiero definir, es decir, digamos que Z1 se puede escribir así, como X1 más Y1 por Y. Este es el primer número complejo, Z1. Y Z2, que hemos dicho que es distinto de 0, se puede escribir porque no podemos dividir entre 0. Puedo escribir como X2 más Y2 y bien. Entonces, aquí estoy dividiendo dos números complejos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿esto a qué es igual? Es decir, ¿cuál será la parte real? Pues coloquémoslo así, la parte real y la parte imaginaria de esa división. Esa es la pregunta. Bien. Porque aquí no queda evidente cuál es su parte real, ni cuál es su parte imaginaria. Nadie aquí podría decirme eso todavía. Entonces, necesitamos hacer una manipulación de esta expresión. Ahora, lo que podemos analizar por un momento, antes de dar respuesta a esto, es que si yo tengo, por ejemplo, el número complejo 2, por pensar en un caso particular, 2 más 3i, ¿cierto? Dividido, pensemos en 5. 2 más 3i dividido 5. Entonces, en este caso, estoy dividiendo un número complejo entre un número real, que este 5 no tiene parte imaginaria. Bien. Entonces, en este caso sí podríamos decir cuál es su parte real, cuál es la parte real y la parte imaginaria de esta división. Porque yo podría separar esto usando las propiedades de fracciones. Yo podría escribir esto como 2 quintos Sobre más más 3i sobre 3 quintos de i.
Eso. ¿Cierto que lo podría escribir así? Entonces, en este caso ya sabe que la parte real va a ser 2/5 y la parte imaginaria, pues, este 3/5 aquí. Entonces, ahí no habría ningún problema. Entonces, noten que si tengo un número complejo dividido entre un número real, la división es muy sencilla, solo separar. Bien. Entonces, esa es la idea que está. Observar este hecho es lo que nos va a permitir hacer esta división aquí, por lo siguiente. Entonces, yo quiero saber, acá en el caso general, cuál es la parte real y la parte imaginaria de esta división, ¿bien? Entonces, vamos a pensar en el conjugado. Nosotros descubrimos que si multiplicamos un número por su conjugado, eso nos va a dar un número real, ¿sí o no? Es decir, que vamos a tratar de que esta parte que está aquí abajo sea un número real para poder hacer este mismo truco aquí y ya tendríamos resuelto el problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Esta es la fracción que tenemos, la división que tenemos entre números complejos. Entonces multipliquemos esto por el conjugado de del número que está en el denominador. El conjugado de x2 más y2i, ¿quién es? El conjugado de este número. X2 menos Y2i. Exacto. x2 menos y2. Entonces multipliqué por el conjugado. O sea, sin embargo, como yo quiero hacer esta división, pero yo no puedo venir arbitrariamente y multiplicar el denominador por algo. Si yo multiplico, mejor dicho, yo voy a crear esta fracción, aquí arriba voy a colocar lo mismo, x2 menos y2i. Entonces permítame, borro aquí esto para no confundir. ¿Cierto? Entonces, esta primera fracción que está aquí es una división entre los números complejos, pero lo que está en el numerador es lo mismo que está en el denominador. ¿Cuánto da esta división? Que yo tengo aquí entre paréntesis. Bueno, Es como tener 3 sobre 3 o... ¿Cuánto da dividir un número entre el mismo? 1. Exacto. Entonces, esto que está aquí entre paréntesis vale 1. Entonces, entre comillas, estoy multiplicando la división que quiero hacer por 1. Esto que está aquí es 1. Entonces, no estoy haciendo nada. Entre comillas. Bien. Ahorita, ¿qué pasa? Luego, ¿por qué fue que yo multipliqué por el conjugado de este número? Porque yo voy a multiplicar estas dos fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Derecho. Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces las voy a multiplicar. Entonces ya sé que cuando multiplico acá en los denominadores, acá abajo, ¿esto cuánto me va a dar? Sin necesidad de ponerme a hacer propiedad distributiva. X2 al cuadrado más Entonces Y2 dime, al cuadrado. exacto, x2 al cuadrado. ¿Quién está participando? ¿Quién? Jason Soto. Ah, bueno, ten en cuenta los que participan. Entonces, acá me va a dar x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Entonces, miren que aquí ya me quedó un número real en el denominador, que era mi objetivo. Y arriba me va a quedar un número complejo, pero es una multiplicación que ya sabemos hacer, que la podemos organizar y ya vamos a tener un número complejo en el numerador y un número real en el denominador. Y luego ya podemos hacer esa división. Entonces, veamos. Multipliquemos acá. Esto me daría x1 por x2. Mejor dicho, vamos a las notas ahorita sí, ya que quedó clara la idea. Aquí estamos. Aquí estamos, lo tenemos en la pizarra. Ya sabemos que aquí va x2 a la 2 más y2 a la 2. Y la multiplicación de estos dos términos, estos dos factores, da esto que está aquí, ¿bien? Haciendo propiedad distributiva. Es decir, x1 por x2 menos x1 por y2i. Bien, ¿qué es esto? Ahí distribuir el primer término, luego distribuyo este. Entonces, y1
y por x2 me da este término, y y1, y por menos y2i me da menos y1 por y2 por y al cuadrado. Bien, si tengo en cuenta que y al cuadrado es menos 1, aquí y Uno el cuadrado cuadrado. es menos 1, con este menos, y por eso aquí queda más y1, y2, sumado con este x1, x2, entonces ya tengo la parte real del numerador, y sacando factor común aquí, factor común de y, mire que este término está negativo, menos x1, y2, que es este que aparece aquí negativo, por x2, y1. Bien, entonces ya hice la operación y organicé. Entonces tengo un número complejo dividido entre un número real. Entonces ya separo esta parte dividido entre el denominador, que es un número real. Entonces me queda esto. Y la parte imaginaria dividida entre el denominador también. Lo que hicimos con los números. Bien. Entonces ese es el resultado de la división entre los números complejos. Esta va a ser su parte real y esta va a ser su parte imaginaria. Bien, ahora, esta fórmula no tienen que aprendérsela, pues, porque ¿quién se va a aprender esto? No, poco práctico, ¿no? Aprenderse esto. Entonces, cuando uno tenga que hacer la división entre dos números complejos, aplica la técnica que yo mostré aquí. Es decir, aquí tengo la división entre los dos números complejos, multiplico por el conjugado del denominador, o sea, creo esta fracción y ahí hago las operaciones. Bien, si quiere hagamos un ejemplo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, todo muy claro. No, No, profesor, no está no, bien. profe. Bueno. Entonces, a ver. Hagamos este ejemplo. Uno más i, ¿cierto? Sobre 1 menos i. Bien, entonces vamos a hacer esta división. Entonces, debemos multiplicar por el conjugado, crear esa fracción. ¿Cuál es el conjugado del denominador? 1 más i. 1 más i. 1 más i. Y aquí también por 1 más i, porque esta fracción que está aquí, ¿Qué es esto? esta fracción que está al lado derecho es 1, en realidad es 1. Eso, pues. Bien, Pasa. ahorita sí hago la multiplicación. Y la demora es que salga Eh, esta parte, ya sale todo esto, por eso falla. Pensé que sí. ¿Qué haría? David, ¿1 usted. más i al cuadrado? eh, aquí, ¿quién tiene el micrófono? Bueno, yo silencié ahí, pero cuando quieran hablar, activan su micrófono de nuevo. Que ahí llegan, escuchamos sonidos por ahí que desconcentran. Pero bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, i menos 1 menos i por 1, estoy multiplicando este número por su conjugado. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Me va a dar la parte real de este número, el primer número al cuadrado, más la parte imaginaria Ah, de sí. este primer número al cuadrado. La parte O sea, imaginaria es menos eso 1. da 2. Sí, 1 al Exacto. cuadrado y 1 al cuadrado es 2. Más 1 al cuadrado Muy es 2. bien. Sí, 2. Sino que va a hacer todos los pasos, pero exacto, uno puede hacer eso de una y decir que es 2. Ahorita, si multiplico este término aquí con este, todo eso que me va a dar 1 por 1, 1, ¿cierto? Sí, sí, el primer término con este, 1 por i me da i. Entonces más i, ¿cierto? I por 1 me da i. Entonces por aquí aparece otro i. Estoy distribuyendo ahora la i, este término. Y ahora, ¿y al cuadrado?
luego y al cuadrado, entonces más Ahí podría, ahí como y eran al cuadrado. semejantes, podría decir que la primera más dos veces la primera por la segunda. Ah, también sí, porque ustedes es como tener i más 1 más i al cuadrado. Entonces puedo Sí, aplicar eso, exacto. ese es semejante. Porque aquí todo lo que ustedes saben de álgebra lo pueden aplicar sin problema y solamente tienen que tener en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Bien, entonces ya pueden aplicar eso también. Sí. Ahora, i más i me da 2i. Ya. I al cuadrado es menos 1, entonces aquí queda menos 1. Y acá queda este más 1 que está al inicio. El Bien. real se Y esto desaparece. sobre. Entonces la parte real va a desaparecer, exacto. Y eso nos va a dar 2i sobre 2. Porque mire, este menos 1 con este 1 cancelan, me queda 2i sobre 2. Eso da uno ahí. O sea, ahí que Este 2 se cancela con este y me queda igual a i. Bien. Entonces, esta es una forma bastante complicada de escribir i. O sea, lo que concluimos es que si uno quiere escribir la unidad imaginaria, la puede escribir así. 1 más i sobre 1 menos i. Seguro que concluimos, ¿no? Es igual a i. Bien, entonces hicimos la división, multiplicamos por el conjugado. Bien, pregunta hasta ahí. Entonces, permítanme hacer otro ejemplo. Nos quedan 6 minutos, entonces creo que ya por hoy estuvo bien para que descansen si tienen más clases. En 6 minutos terminamos, ¿listo? Vale, profe. Ahora la pregunta es cuánto es un 1 sobre i. Esta es una división también válida, ¿no? Tenemos un número real arriba sobre un número sobre la unidad imaginaria. Entonces, ¿cuánto haría eso? Entonces aquí no nos debemos asustar, ¿cierto? Aplicamos la misma idea. ¿Cuál es el conjugado de este número? El conjugado de si z es igual a 1. si z es igual a i, Menos i. el conjugado es menos i, exacto. Permítame hacer un paso aquí, porque i se puede escribir como 0, no tiene parte real, más i. Entonces el conjugado va a hacer cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces va a ser, este 0 pues no, solo lo coloqué para notar bien, sería menos i. Muy bien. Entonces aquí hago el mismo procedimiento. Multiplico y divido por el conjugado de i, que es entonces menos i. ¿Cierto? 1 por menos i, arriba me va a dar menos i. Y al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, esto me queda menos i. ¿Y el cuadrado cuánto es? Ya sabemos eso. Esto me queda, este es el primer menos de aquí. Y voy a abrir un paréntesis para colocar que i al cuadrado es menos 1. Menos 1. Por lo tanto, menos por menos da más. Entonces tendría menos i sobre 1, que es lo mismo que escribir menos i. Concluimos entonces que 1 sobre i es igual a menos i. ¿Correcto? Sí, Ahí señor. tenemos. Bueno, entonces, ¿qué más hay por decir? Ah, bueno, yo tengo un documento en el que ustedes pueden encontrar ejercicios para que vayan practicando. Entonces yo los voy a enviar enseguida al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Permítanme si lo puedo mostrar aquí. Se llama actividades. Entonces, miren, este documento ya hace tiempito está rotando por ahí. Entonces ya este semestre no podemos sacar, sí sacar ejercicios de aquí, pero haciendo pequeños cambios, ¿no?
La idea es que cuando acabamos el curso la idea es que en este curso resolvamos todas las actividades que están aquí. Todo lo que ustedes ven, hasta por acá, hasta donde empiece. Todo este documento, vamos a resolver todos esos ejercicios. Algunos en clase, otros en los talleres. Bien. Y va a ser una guía importante. Yo voy a hacer algunas modificaciones a los ejercicios que están aquí para que no vuelva rutinario, pues siempre usar el mismo documento, el mismo taller. Pero por el momento, para esta primera parte, pueden ir revisando estos ejercicios, miren. Aquí dice, muestre que i al cuadrado es menos 1. Bueno, aquí no hay que mostrar nada, porque esto ya se tiene. Pero sí pueden mostrar que i a la 3 es igual a menos i, que 1 sobre i cuadrado es igual a menos 1. Bien. Bueno, esta sí sería obvia porque i al cuadrado es menos 1. Entonces aquí tendríamos 1 sobre menos 1 que es igual a menos 1. Hemos dicho, eso están muy sencillos. Pero aquí ustedes pueden ir practicando, ¿no? No estoy diciendo que es una obligación hacer todo esto, no. Ustedes pueden... Yo estudiaba así cuando estaba en la maestría y en la universidad. Yo escogía los que veía más difíciles. Esos que ustedes observan así y dicen, uy, este como que me asusta, como que no lo podría hacer, entonces ese es el que ustedes intentan hacer, ¿listo? Los que les parezca fácil, pues no lo hacen. Por ejemplo, este como que está muy fácil, entonces, ese no. Y así, ¿no? Entonces, por el momento pueden ir mirando los ejercicios del 1 aquí hasta el 5. ¿Listo? Yo enseguida les envío el documento y las notas de hoy. Entonces vamos bien, ya nos queda la próxima clase estudiar esta misma nota, la seguimos. Ya aprendimos las operaciones básicas y ya nos queda estudiar la representación geométrica de un número complejo, cuál es la definición del módulo y la forma polar de los números complejos. Entonces, si quieren ir adelantando, pueden leer estas páginas que faltan y ya la próxima clase estudiamos eso y continuamos sin problema. ¿Listo? Entonces ya podemos terminar por aquí hoy. Creo que fue suficiente ya. Y lo que queda es trabajo para que vayan haciendo, practicando. Bien, entonces muchas gracias por asistir. Vale, profe, muchas gracias. Profe. Gracias. Vale, profe. Muy bien. que- Bueno, Gracias. listo.